Gracias a Dios. Puede ocupar su lugar. Incline su rostro, oramos a Dios. Señor, te damos gracias en este día, porque grandes y maravillosas son tus obras. Dígale gracias porque estás aquí con nosotros y porque hoy vas a hablar a mi corazón a través de tu palabra. Ministra a través de tu palabra. Dame la palabra que yo necesito este día. Esa palabra que alienta, esa palabra que levanta, que me llena de esperanza y confianza. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, cada vez más a mi vida. Dile, sé que vives dentro de mí. Guíame a toda verdad. Enséñame. Toca mi corazón. Dame más de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos. Manifiéstate en nosotros y muévete en las almas perdidas. Muévete en el que está enfermo, enseñándole y guiándolo al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor. Donde quiera que esté llegando esta palabra, Señor, y haya gente enferma, haya gente en opresión, que tu Espíritu Santo traiga libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea dada la gloria y a ti sea dada la alabanza hoy y siempre. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando acerca de vivir en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Vamos a ir haciendo un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Vamos a ir cerrando algunas cosas. Espero que usted esté anotando, que usted esté muy atento a esto. Mire, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:3 que nosotros estamos compuestos de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Quiero por favor invitarle que usted lea este pasaje en voz alta, por favor. Otra vez. Ok. Cuando usted recibe a Cristo, hay una parte de su ser que tiene un cambio espiritual.
esa parte es su espíritu, el hombre espiritual. La Biblia le llama nacer de nuevo. Es decir, cuando un hombre no conoce a Cristo, su área del espíritu está muerta. No se puede relacionar con Dios. Cuando ese hombre, esa mujer, cree en Jesús, lo recibe en su corazón, es algo verdadero, algo sincero, en su espíritu se produce algo que se llama nuevo nacimiento. El cuerpo y el alma, cuando la persona nace de nuevo, empieza un proceso de regeneración. El alma y el cuerpo. En la medida que usted vaya cambiando su manera de pensar, Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, en la medida que usted vaya cambiando su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de sentir, vaya usted trabajando con la palabra. En la medida que usted vaya obedeciendo la palabra va cambiando su alma y esos cambios se van reflejando en su cuerpo. Ese proceso empieza después de que usted nace de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Gloria a Dios. Dice la palabra en el versículo 5, respondiendo Jesús, él tiene una conversación con Nicodemo, le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Esto usted lo debe de entender. No se pueden mezclar la carne con el espíritu. No se puede. Una cosa es carne y otra cosa es espíritu. Una cosa es algo físico, natural, y otra cosa es algo espiritual. No lo puedes mezclar. A veces cometemos el error de mezclarlo, pero no se puede mezclar. Y dice la palabra, el versículo número 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ok, cuando la persona recibe a Cristo, en ese momento su espíritu nace de nuevo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se queda igual. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. El cuerpo es la parte externa. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se queda igual. Pero en la medida que usted va obedeciendo la palabra, creyendo la palabra, dejándose guiar desde su espíritu, entonces empezamos a ver cambios en nuestro cuerpo. La persona ya no se comporta, ya no practica las cosas que antes practicaba, que antes le gustaba hacer. Pero dice la palabra, ponga atención aquí, mas nuestra ciudadanía está en Él o en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo va a ser transformado.
Pero en este momento, todavía esto que usted está leyendo ahí no ha sucedido. Pero el cuerpo, nuestro cuerpo físico, ahora tiene que aprender a ser gobernado desde nuestro espíritu. ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice la palabra del Señor para los que hemos nacido de nuevo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, de tu cuerpo. Es decir, tú que ya naciste de nuevo, ahora tienes que aprender a andar en el espíritu. En ese mismo libro, en el versículo 24 y versículo 25, te dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Y qué? Ya no los gobierna su carne, su cuerpo. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, si has nacido de nuevo, si tu espíritu ha cobrado vida espiritual, andad por el Espíritu. ¿Ok? Vaya al versículo 18 de ese mismo libro, versículo 18. Te habla, en el versículo 16 te habla de andar en el Espíritu. En el versículo 24 te vuelve a hablar de andar por el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Y en el versículo 18 te lo vuelve a decir: debes ser guiado por el Espíritu. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Juan capítulo 6, versículo 63. Los que son guiados por el Espíritu, forzosamente, los que son nacidos de nuevo, se tienen que alimentar con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a llegar a tu cuerpo, el área física. A través de la vista nosotros podemos leer. Va a entrar en el alma, en el área emocional, donde está la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones. Pero donde va a hacer efecto, donde produce vida espiritual, donde alimenta, es cuando llega al Espíritu. Cuando llega al Espíritu de uno nacido de nuevo, las palabras que Cristo nos da a través de su palabra son espíritu y nos produce vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si la palabra se queda solamente en tu mente, se queda solamente estacionada en tu cuerpo, donde te estremeció, en tu alma, donde te hizo llorar, pero las palabras del Señor no han llegado a tu espíritu, no va a producir vida espiritual. Dice el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Ahora bien, si tú has nacido de nuevo, ya no te puedes guiar por lo que sientes, ya no te puedes guiar por lo que ves, te tienes que guiar por lo que creo.
Si tú te guías por lo que ves, por lo que sientes, te estás guiando no por tu espíritu. Cuando tú te guías por el espíritu, si ya naciste de nuevo, te vas a mover desde tu espíritu, desde tu hombre espiritual. Entonces, cuando leas la palabra, que es la que te va a alimentar, en la palabra vas a percibir el poder de Dios. Y ese percibir por fe lo que Dios te quiere decir. ¿Qué es percibir? Percibir es, o lo definimos como escuchar con mucha atención y sintonizar lo que siento, mis emociones, a la palabra. Entonces, si tú andas en el Espíritu, si tú ya naciste de nuevo, te dice el Señor, ya no andes en la carne, que ya no gobierne tu cuerpo, tiene que gobernar tu espíritu. Y para que el Espíritu Santo gobierne desde tu espíritu, desde el espíritu del hombre, tienes que alimentarte con las palabras que yo te he hablado. Estas palabras son palabras espirituales y producirán vida espiritual. No te guíes por lo que sientes ni por lo que ves. Ahora te tienes que guiar por la fe. Al leer la palabra vas a percibir con mucha atención, vas a captar lo que te quiero decir cuando lees la palabra. Y al leer la palabra se va a producir en ti, en tu interior, algo que se llama fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Primera de Corintios 6, 17. Todas estas citas ya las revisamos la semana pasada. Cuando tú te unes al Señor, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú naces de nuevo, tu espíritu se une con el espíritu del Señor. Tu espíritu queda limpio de pecado. Por eso dice en Juan que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Tu cuerpo todavía está contaminado con el pecado. No ha sido cambiado. Tu alma igual. Deseos carnales. Pero tu espíritu está completamente blindado, sellado, dice la palabra. Y se une al Espíritu del Señor. Primera de Corintios 6, 17. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 17. Aquí lo puedes encontrar, Primera de Juan 4, 17, de una manera más clara. Dice la palabra: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en aquel día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
¿A qué se refiere? A que tu espíritu, en el momento que tú naces de nuevo, es semejante al Espíritu de Dios. Hay una relación espiritual, una limpieza, una pureza. Estamos santificados en nuestro espíritu. Y dice la palabra que somos como Él es. Y ahí en nuestro espíritu, Él pone, en el momento que somos nacidos de nuevo, pone los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué más pone? Pone fe. ¿Qué más pone? Todos los derivados de los frutos del Espíritu Santo, ahí los pone. Por eso dice la palabra que en Cristo Jesús estamos completos. Y te dice el Señor, ahora desde ahí tienes que empezar a vivir. No dejes salir los deseos carnales. No dejes salir el odio o el rencor o la amargura. Deja salir los frutos del Espíritu que ya están dentro de ti. Que de ahora en adelante, Colosenses 3:15, que de ahora en adelante la paz de Dios te gobierne. Que la paz de Dios te gobierne. Si tú ya naciste de nuevo, lo puedes vivir esto. Se puede manifestar en ti. Y te digo por qué. Porque en el momento que naciste de nuevo, el Espíritu Santo entró dentro de ti y puso todo esto. Para que ahora aprendamos a andar en el Espíritu. Dele una ofrenda de palmas al Señor. El domingo yo le comentaba algo. El problema de los cristianos, en su mayoría, es que tienes una nueva identidad en Cristo, pero no es la que gobierna la identidad espiritual. Gobierna la identidad carnal o emocional. Al haber nacido de nuevo, estamos completos. Mas, sin embargo, no gobierna nuestra identidad espiritual, sino nuestra identidad carnal o emocional. Romanos 12, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Tiene que empezar a vivir eso. Muévase, actúe, camine desde tu nueva identidad, desde tu identidad espiritual. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. Esa nueva identidad espiritual, hermano, te cambia de posición, te cambia de situación, pero tienes que empezar a vivir desde tu espíritu, moverte, andar, ser gobernado por la palabra. Si el Señor me enseña que esto lo hable de esta manera, lo haga de esta manera, hazlo de esa manera. La mayoría de los cristianos que han nacido de nuevo no son gobernados desde su área espiritual.
Y esto se refleja en sus oraciones, se refleja en la manera de hablar, cuando cuando ellos oran, cuando los saludan, cuando les preguntan cómo están. Siempre, si usted observa, se van a manejar en un saludo. ¿Cómo estás? Pues, más o menos. No estás hablando desde tu nueva identidad. Cuando tú hablas así, estás hablando desde tu área del cuerpo. ¿Cómo te sientes? Es la pregunta de alguien. Y tú contestas desde tu área emocional, desde tu área del alma, no desde tu área espiritual. Bueno, pues es que mira, ando un poco triste, un poco decaído, un poco estresado, y empiezas a hablar desde tu área del alma. Acostúmbrese, en la medida que usted lo vaya practicando, a hablar desde su nueva identidad. ¿Cómo te sientes? Bien, para gloria de Dios, bendecido para gloria de Dios. Siempre el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, va a hablar palabra de Dios, palabra que produce vida, palabra que produce vida, palabra que produce gozo. Siempre va a hablar palabra de Dios, porque Él sabe que en Cristo Jesús nosotros estamos completos, con toda bendición espiritual. Amén. Y esa bendición espiritual que está en lo físico, hay que pasarlo al alma y hay que pasarla al cuerpo. ¿Hay algún enfermo aquí? Espiritualmente usted está sano, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Espiritualmente estoy sano, pero mi cuerpo físico está enfermo. Hay que pasar esa sanidad del cuerpo físico o del cuerpo espiritual a mi cuerpo físico, carnal. ¿Cómo se pasa? A través de la fe. Cuando tú percibes en la palabra que por su llaga ya fuiste curado. No es andar, repite y repite, por su llaga yo soy curado, por su llaga. No, eso no. Es una vivencia interna que produce el Espíritu Santo en tu espíritu. Una seguridad. Percibes, tus emociones y tu atención son captadas por el Espíritu Santo, y la paz de Dios gobierna tu cuerpo, gobierna tu mente, te gobierna completamente. Y aunque todo esté en tu contra, aunque los diagnósticos estén desfavorables y en tu contra, tú dices, por su llaga yo he sido sanado. El problema que hablamos no desde nuestra nueva identidad, hablamos desde cómo nos sentimos, hablamos desde lo que estamos viendo o oyendo. Cuando tú te mueves
y hablas por lo que estás oyendo, por lo que estás viendo, te estás moviendo desde el cuerpo y desde el alma. Y a veces, hermano, es tan fuerte la influencia del cuerpo y del alma que no podemos hablar con seguridad y con fe desde nuestro espíritu. Porque es tan fuerte el dolor físico, los síntomas de la enfermedad, que la estamos viendo, que la estamos sintiendo, que la estamos padeciendo. Pero te dice el Señor, en tu interior está el Espíritu Santo, el cual levantó a Cristo de entre los muertos. Y Él es tu ayudador. Amén. Cuando te empiezas a meter en ayuno y en oración, tu cuerpo físico y tu área emocional se empiezan a doblegar y el poder de la palabra empieza a salir a flote. Porque las palabras que Él nos ha dado son espíritu y son vida. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Tenemos un problema en muchos creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 1. El domingo yo oraba por una persona aquí en la iglesia. Ella no podía ser libre. Estaba muy oprimida. Me decía, ore por mí. Le digo, lo que usted tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Porque la gente, hermano, nada más quiere una oración como si fuera un curita, un parchecito y ya. No, hay que enseñarles el plan de salvación. Ser creyente, ser cristiano es compromiso. Decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego y a partir de este momento te quiero servir y te voy a amar con todo mi corazón y te voy a ser fiel hasta el último día de mi vida. Si no estás dispuesto a hacer eso, pues te equivocaste de evangelio. Yo estoy consciente de gente que viene angustiada y desesperada y necesita una palabra de aliento y una oración, pero hay que enseñarles el plan de salvación. Hay que decirle, lo que tú necesitas es entregarle tu vida a Cristo. Yo nada más quiero que se me quite lo que siento. No es así nada más. Le dije a esta mujer, tienes que recibir a Cristo. Y cuando tu espíritu se una con el Espíritu de Dios, dejarás de sentirte como te sientes. Y a partir de ese momento, empezar a vivir desde tu nueva identidad, de la nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas. Pero revuelven la palabra. Hoy pueden estar en una congregación cristiana y ese mismo día en la noche en un antro, drogándose, consumiendo alcohol, fornicando, adulterando. Pueden estar un día antes en una congregación cristiana y al día siguiente metidas en un centro espiritista, buscando la ayuda de un brujo o de un hechicero. Eso no es buscar a Dios.
Hay que predicarles un evangelio como debe de ser. El evangelio es compromiso con Dios. Que estés dispuesto a decirle: Señor, te entrego mi vida. Que entiendas que hay alguien que tiene agarrada tu vida, aprisionada tu vida, que te gobierna y se llama Satanás y no te quiere dejar y te atormenta y te oprime y quiere quitarte la vida y llevarte al infierno donde es su morada. Que entiendas en esta vida lo que es vivir sin Cristo. Eres el hombre o la mujer más desdichada que hay en la tierra cuando no tienes a Cristo en tu corazón. Que entiendas que en este día el Señor te tiene aquí porque te ama. Que no llegaste por casualidad. Que el Espíritu Santo anhela tu vida. Y que los motivos que hayas tenido para fallarle a Dios, hoy te puedes reconciliar con el Señor. El profeta Isaías dice: hoy es el día de salvación. Desde tu nueva identidad, ahora tienes que vivir. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cuando Cristo entra en tu corazón, cuando tú naces de nuevo, te dice el Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿al qué? Al Espíritu. Es decir, ahora con tu nueva identidad, por favor, ya no te condenes. El domingo yo recuerdo que esta señora me decía: pero es que yo he hecho esto, es que yo he hecho esto otro, es que yo no le alcanzó perdón, es que no tengo perdón de Dios. No se condene. Una de las cosas que recibes cuando naces de nuevo es que ya no te condenas. Tú personalmente ya no te condenas, sino que dices: Cristo me perdonó. Hebreos capítulo 10, versículo 2. Cuando tú recibes a Cristo, ya no hay más conciencia de pecado. Limpios una vez, y ya tus pecados pasados no te siguen atormentando. Y ahora cuando tú oras diferente. Ya no te hincas a orar y le dices: Señor, soy un pecador, soy lo peor. No, ya no oras de esa manera. Ahora te hincas a orar y le dices: Señor, yo era un pecador, pero ahora soy tu hijo, lavado con la sangre del Cordero, limpio de todo pecado y de toda maldad, santificado por tu Espíritu Santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus grandezas y su poder. Efesios capítulo 4, versículo número 24. Camina desde tu nueva identidad. Muévete desde tu nueva identidad. Efesios 4, 24. Te dice el Señor: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la ¿qué? Y en la verdad. Desde tu nueva identidad, ahora espiritualmente te vas a vestir con la justicia, con todas las promesas de Dios, y vas a caminar en la santidad, santificado por el Espíritu Santo. Vas a caminar en la verdad. Y a partir de este momento
Te tienes que enfocar no en lo que la gente dice de ti o comenta de ti. Te vas a enfocar en lo que Dios dice de ti, en lo que tienes por haber nacido de nuevo. Tengo salvación, tengo bendición, tengo sanidad, tengo prosperidad. Cuando, hermano, yo quiero que me entienda, estamos entrando en una etapa muy difícil en el mundo. Y si solamente te la pasas cantando cantos y haciendo como que eres espiritual, pero no eres espiritual, la vas a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque vivir desde el Espíritu no es vivir por lo que veo ni por lo que siento, sino por lo que creo. Vivir desde el Espíritu es una nueva identidad que me dio Jesús. Y esa nueva identidad, desde ahí me tengo que mover, desde ahí tengo que vivir, desde ahí mi área espiritual tiene que afectar mi cuerpo y mi alma, lo que veo y lo que siento. Pero en muchos creyentes sucede al revés. Lo que ven y lo que sienten afecta su área espiritual. Nos tenemos que vestir del nuevo hombre. ¿Cuál es la vestimenta del nuevo hombre? La palabra de Dios. Y vivir bajo la unción, la santidad del Espíritu Santo, que es verdad. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Si dejas que tu área carnal, tu cuerpo, gobierne, esto producirá muerte. Y ahí la palabra muerte es muerte espiritual. Yo oía hace un momento el canto que cantaban los hermanos, Dios está llamando a la guerra. Dios está llamando a la guerra. Pero no es una guerra física ni una guerra como la que están padeciendo algunos países en este momento, sino una guerra espiritual. Luego habla de tomar las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? La oración, el ayuno, la alabanza, la sangre de Cristo, la palabra de Dios. Esas son las armas espirituales. Dios está llamando a los nacidos de nuevo a una guerra espiritual. Que no anden según la carne, sino según su espíritu nacido de nuevo. Porque el ocuparse de la carne, es decir, si mi carne me gobierna, si mi alma me gobierna, mis emociones me gobiernan, si lo que veo o lo que escucho en mi cuerpo, eso es lo que va a afectar mi interior, entonces en mi interior se va a producir muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. ¿Separación de quién? De la fuente de vida, de la fuente de poder, de la fuente de bendición, de la fuente de gloria, y se llama Cristo Jesús. Pero el ocuparse de las cosas espirituales, de conocer a Dios en la intimidad de la oración, producirá en tu vida vida y paz.
Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y paz, la paz de Dios gobierne tu interior. ¿Me estoy explicando? Romanos capítulo 8, márquelo en su Biblia, versículo 6. Vamos al versículo 9. Versículo 9, dice la palabra. Versículo 6 y versículo 9 te da la clave y te enseña que tienes un área física y tienes un área espiritual. Y te dice en el versículo 9: mas vosotros, los que han nacido de nuevo, no vivís según tu cuerpo, sino según tu espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que tú has nacido de nuevo. Escuche bien: y si alguno no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Marcos 11:23. Vivir en el Espíritu. ¿Qué es? Andar en fe. Eso es vivir en el Espíritu. Andar en fe. ¿Qué es andar en fe? Creer firmemente en las promesas de Dios, sin dudar que el que lo prometió es fiel y lo cumplirá. ¿Qué es hablar espiritualmente? Se lo he repetido hasta el cansancio: hablar la palabra de Dios. Habla palabras espirituales. Cuando te pregunten cómo te sientes, cómo estás. Cuando te preguntan cómo estás, te están hablando del cuerpo. Cuando te preguntan cómo te sientes, te están hablando de tu área del alma, emocional. Acostúmbrate a hablar desde tu nueva identidad, desde el Espíritu. ¿Cómo te sientes? Bien, para gloria de Dios. Fortalecido, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dependiendo con la persona que estés hablando. Con una persona inconversa, a lo mejor nada más le vas a decir bien y ya. ¿Cómo te sientes? Te están hablando de algo interno, de emociones, pues es que me siento bien, porque la palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me siento bien porque cada vez que oro a mi Dios, Jehová me oye. Y manda su ayuda desde el santuario. Acostúmbrese a hablar desde su nueva identidad. Ahora tienes que empezar a caminar en fe, firmemente, parado en una promesa. Sea lo que sea que esté pasando en mi cuerpo o en mis emociones, yo sigo diciendo desde mi espíritu: sé que mi Redentor vive. ¿Quién dijo eso? Padre Santo. ¿Quién dijo eso? No. Job. Y aunque esta carne
sea destruida, dijo, con mis ojos veré al Señor. Marcos 11:23. ¿Qué es andar en fe? Andar en fe es no dudar, que creas en tu corazón que lo que digas, porque está en la palabra, será hecho. Amén. No nada más porque lo digas, no, lo digo porque está en la palabra y lo creo en mi espíritu. Eso es andar en fe. Y lo que diga, ¿será qué? Hecho. Habla palabras espirituales, habla la palabra de Dios. Cuando empecemos a vivir desde esta nueva naturaleza, hermano, vamos a empezar a ver cosas nuevas, cosas diferentes. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Es necesario que nos sea cambiada esta naturaleza y tengamos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Ningún ritual religioso te puede cambiar. Ninguno. El único que te puede cambiar y transformar es Jesús cuando entra en tu corazón. Él es el único. Cuando el hombre rinde su vida, la mujer rinde su vida a Cristo. La naturaleza del hombre, Efesios 2:3, dice que nosotros en otro tiempo vivíamos bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, de desobediencia, de pecado, lo mismo que los demás. El hombre necesita a Cristo en su vida para hacer cambiada su naturaleza. La naturaleza de todos los seres humanos es una naturaleza pecadora. Al niño desde pequeño no hay que enseñarlo a portarse mal, hay que enseñarlo a portarse bien. Ya por naturaleza sabe portarse mal. Primera de Pedro capítulo 1 versículo número 23. Cuando naces de nuevo, recibes una nueva naturaleza, una naturaleza semejante en tu espíritu, semejante a la de Jesús. En esa nueva identidad, Primera de Pedro 1:23, en esa nueva identidad, desde esa nueva identidad, muévete ahora, camina ahora. Dice la palabra que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, de una semilla incorruptible. Es esta, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Hoy nos quedamos hasta ahí. Mañana vamos a hablar de ¿se puede sentir en el espíritu o se puede ver tu espíritu? Se lo pongo desde esta manera.
Yo puedo tocar mi cuerpo. No puedo tocar mis emociones, las que están dentro en el alma, pero si alguien muy querido por mí, muy cercano a mí, me hablara por teléfono y me dijera, me expresara su amor, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, podría tocar mi alma. Yo me sentiría contento, alegre, posiblemente hasta lloraría, se mezclaría mi alma con mi cuerpo. Pero la pregunta surge aquí: ¿puedo sentir el Espíritu? ¿O puedo tocar el Espíritu? ¿Se puede tocar? ¿Se puede ver? Así como toco mi cuerpo, así como toco mi alma. La respuesta es, mañana se la doy. Si le interesa saber, conforme a la palabra, se va a poner bueno mañana. ¿Sabe cómo se mueve el Espíritu? Por la palabra. ¿Y sabe qué produce? Fe. ¿Y cómo se traduce esa fe? Una seguridad a toda prueba. Una seguridad sobre lo que estoy sintiendo o sobre lo que estoy viendo. Una seguridad a toda prueba. Nada me hará retroceder, ni nada me hará de desconfiar, nada me hará volver atrás, nada me hará desanimarme, porque en mi espíritu hay una seguridad. No le estoy hablando en mi cuerpo, ni se lo estoy diciendo en mi alma. Se lo estoy diciendo en mi espíritu. Y ahí en mi espíritu, donde no lo puedo tocar, donde no puedo sentirlo, pero sé que algo está pasando. Hay una seguridad. Y termino con esta cita, Job capítulo 19, versículo 25. Job 19, 25 dice, si se quiere poner de pie, usted que está aquí. Un hombre que en unas cuantas horas perdió todo: familia, salud, bienes materiales. No entendía lo que estaba pasando. Buscaba respuestas donde no podía encontrar. Dios lo lleva en un proceso. Unos amigos
que entre comillas lo estimaban, lo llevaron a pasar momentos de mayor confusión. Él no entendía, no sabía lo que estaba pasando en su cuerpo lleno de una sarna maligna, emocionalmente muy devastado, había perdido sus hijos, su esposa se había levantado contra él, pero él dijo algo. En un momento, cuando habló desde su espíritu, desde su corazón, dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no hay otro, aunque mi corazón desfalleciere dentro de mí. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Cántelo conmigo. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré al Señor. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Dígalo. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Quiero decirle algo. Puede ser que usted esté pasando un momento de enfermedad muy terrible. Sé que posiblemente puede usted estar pasando un momento en su economía muy complicado, y que tu cuerpo está cansado, y que emocionalmente estás devastado. Pero tú has nacido de nuevo. Empieza a adorar a Dios desde el área de tu ser que fue cambiada, desde tu espíritu. No le cantes ni lo adores por lo que sientes o lo que ves. Cántale y adóralo por lo que Él es. Y dile: Señor, no entiendo, pero sé que tu respuesta llegará. No sé lo que esté sucediendo o por qué, pero sé que es un propósito glorioso para mi vida. Y empieza a adorarlo desde ahí. Si esto es para ti, di amén, aleluya. Si esto es para ti, di amén. Dijo el Señor: andad en el Espíritu. Vamos a empezar a andar desde el Espíritu. Puede ser que yo físicamente me sienta muy enfermo, pero me voy a levantar en medio de mis dolencias y voy a decir desde mi espíritu: sé que mi Redentor vive. El diablo espera que te quejes. El diablo espera que te lamentes y que llores.
El diablo espera que tú te aflijas y salgas huyendo, y que te muevas desde tu carne y desde tus emociones. Pero hoy te vas a mover desde tu espíritu, porque tú eres en Cristo un espíritu nuevo. Gloria a Dios. ¿Está aquí? ¿Puede decirlo conmigo? Aleluya. ¿Puede decirlo conmigo? Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré al Señor. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Dile gracias, Señor, porque por tu llaga yo fui sanado. Gracias, Señor, porque puertas de bendición se abrirán, porque yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que yo haga será prosperado. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Siempre habrá provisión, siempre habrá bendición, siempre habrá su mano poderosa ayudándome y fortaleciéndome. Y me levanto diciendo: sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Cántelo, cántelo. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré al Señor. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Gracias, Señor. Dígale conmigo: gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Estás trabajando, estás haciendo la obra. Desde ahí tienes que hablar en tu nueva identidad. Soy nueva criatura en Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Señor, porque estás haciendo la obra. Si lo puedes decir, amén. Dilo conmigo: amén, aleluya. Gracias, Señor.
Vamos a despedir a nuestros hermanos que a través de las redes sociales están conectados con nosotros. Que el Señor les bendiga, que la bendición del Señor sea con ustedes. Compartan esta palabra y conéctese con nosotros para seguir alimentándose con la palabra del Señor. Y usted que está aquí, hermano, pues vamos